Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Por lo cual, amados, y aquí la palabra, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha y irreprensibles en paz. Amados, habla de su cariño. Pedro está diciendo, ustedes están sufriendo mucho. Primero y segundo de Pedro es para los expatriados, para los extranjeros, los inmigrantes, ¿verdad? Y él tiene gran cariño para ellos, como están allí esparcidos en diferentes lugares de Roma, diferentes países. De cualquier manera, él sabe que no están aceptados, que están sufriendo. No tanto solo por ser expatriados de la ciudad donde nacieron, pero porque ya que han aceptado a Cristo, se sienten fuera de lugar en este mundo, pues ya nuestra ciudadanía celestial es el cielo. Nosotros somos hermanos en Cristo y debemos tener amor, simpatía, compasión unos por otros. Pedro sabe lo que hemos estudiado en todos estos meses de primera y segunda de Pedro, sabe cuánto ellos han sufrido. Y él con esa simpatía demuestra el amor, la simpatía del Señor a ellos con esta palabra, amados. Muestra cariño, muestra que él quiere lo mejor para ellos. A veces llamamos a nuestros seres queridos amados, como decir, ojalá usted tuviera mejor salud y lo que necesita para ser feliz en la vida. Yo quiero lo mejor para ti. Muestra su compasión, como están sufriendo tanto. Muestra a la vez su temor por ellos. Porque sabe que hay muchos que quisieran atraparles y volverles atrás al mundo. Y él tiene miedo de que ellos estarán tentados a regresar al mundo y perder mucho de su felicidad. Pero él les llama amados porque quiere que ellos, sintiendo el amor del Señor, lleguen a ser siervos del Señor. Como Dios dejó el cielo por nosotros y murió aquí en la tierra, no para ser servido, sino para servir, entre gente que le había despreciado, que le había rechazado, nosotros. Entre los que han sido religiosos y mundanos, pero no querían nada que ver con Jesús y luego le aceptaron y le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero y nos amó a pesar de haberle tratado a Él con tanto desprecio y Él llegando a nosotros con tanto amor. Y como Pedro nos llama amados, el Señor dice de tal manera, amó Dios al mundo. Él dice, hasta todo el mundo son mis amados, en sentido de que yo estoy dispuesto a morir por todos, pero especialmente los que aceptan al Señor, en Juan 14:23, los que me obedecen, me aman y son amados de mi Padre. Y así que el Señor quiere demostrarnos amor a los que hemos rechazado al Señor. Y su amor muchas veces nos atrae a Dios. Hoy, 17 de marzo, ¿qué es? Todos ya saben esta fecha bien. Es fecha de San Patricio, ¿verdad? Es de irlandés. San Patricio, muchos hablan hoy en día en los Estados Unidos, ¿verdad?, de esclavos y debemos dar reparación a los que tienen trascendencia de esclavos. San Patricio no era un morenito,
pero era un esclavo, ¿verdad? Yo tengo sangre irlandés, ¿verdad? De Armstrong, de Irlanda y Escocia. Así que como mi pueblo ha sido esclavos, supongo que ustedes me deben una reparación ya, ¿verdad? Me pagan, ¿verdad? Pero el hecho es que San Patricio tenía un padre diácono en una iglesia como en el año 430 después de Cristo. Llamaron varios pastores sus padres o papas en aquellos días, pero realmente no había un papa universal hasta la caída de Roma, como el año 500 o 600 por allí, ¿verdad? Y entonces San Gregorio, a veces cantamos himnos de gregorianos, ¿verdad? Oh ven, bendito Emmanuel, escrito por San Gregorio hace, ¿verdad?, muchos años ya. De cualquier manera, 1500 años, algo así, pero de cualquier manera, San Gregorio era el primero que, cuando cayó Roma, dijo, tiene que haber orden. Los vándalos, los bárbaros están atacando Roma y van a destruir toda la sociedad. Y el rey de Roma se oyó, alguien tiene que tomar control, y él tomó control, ¿verdad?, en Roma, y dijo, yo voy a declarar el Santo Imperio Romano y vamos a hacerlo no solo Imperio Romano, pero Santo Imperio Romano. Y yo voy a ser no solo el Papa, Padre, pastor, obispo de mi iglesia en Roma, pero voy a declararme el Papa universal de todas las iglesias. Así que no había realmente un Papa oficial, iglesia católica oficial, hasta como el año 575 por allí, cuando San Gregorio dijo eso, y él murió como el año 594. Pero San Gregorio nació como el año 500, un poco antes, y San Patricio como 60 o 70 años antes de él, en 400 más o menos. Y entonces tenía una familia probablemente realmente cristiana. No había, como digo, una iglesia católica, pero cristiana, católica, si quiere, de iglesias universales. Pero de cualquier manera encontramos que San Patricio con su abuelo era un pastor, un obispo lo llamaron en aquellos días, venía de una familia cristiana. Pero allí entonces en Inglaterra venían algunos célticos que tenían una religión hasta casi de canibalismo a veces, ¿verdad? Que hacían tiene Stonehenge por allí en Inglaterra. Mi hijo fue a ver Stonehenge, las piedras grandes allí en Inglaterra, cerca de Escocia. Pero a la vez tenía muchos ataques de muchos vándalos, no sé cómo eran sus nombres, que venían de Irlanda para atacar a los ingleses y hacer esclavos de jóvenes. Parece que este joven, Patricio, tenía 16 años de edad, estaba trabajando en el campo, no sé si cerca de una playa o qué, pero llegaron algunos de estos visigodos, no sé qué tipo de tribu era, pero estos que venían para esclavizarlo, ¿verdad? Y entonces le hicieron esclavo. Él fue bien maltratado, como de 16 hasta 20, 22 años de edad. Por algún milagro, nadie está seguro de su diario, cómo era, una visión o alguien le habló de una palabra de Dios, pero de alguna manera escuchó de Jesucristo, a lo mejor de su juventud, cuando su padre, su abuelo, su iglesia, y llegó en su mente, yo necesito creer en Jesucristo, y un día dio su corazón al Señor Jesús. Pero determinó con la ayuda de Dios que él iba a escapar de la esclavitud, y con unos 20, 22 años de edad se escapó y regresó a Inglaterra. Y entonces dijo, mira, yo sé que me esclavizaron, me maltrataron, y yo he visto la religión de los célticos, ¿verdad? Que
son tan crueles, hasta medio canibalistas, muchos sacrificios humanos, haciendo esclavos de todo con su hechicería, su magia y todo eso. Y yo tengo una gran simpatía por ellos. Estudió para ser un pastor allá, ¿verdad? En algún instituto o algo. Y entonces dijo, yo quiero ser misionero a Irlanda, donde me habían esclavizado. Y entonces como Jesucristo, que venía a nosotros, los que le habíamos maltratado, San Patricio fue a Inglaterra donde le había maltratado y les habló de Cristo cara a cara. Con mucho poder de Dios parece, porque le hubieran matado, pero Señor, cuando tiene un propósito para tu vida, nadie le toca y ya tiene muchas leyendas acerca de él y el poder que tenía, ¿verdad?, para ahuyentar todas las serpientes de Irlanda y yo no sé qué más de mitos que tienen acerca de él. Pero lo que es cierto es que él predicó el evangelio y centenares de iglesias se levantaron allí y hasta 100,000 conversos al Señor Jesucristo. Irlanda más tarde se dividió entre protestantes y católicos cuando la iglesia católica se estableció y como él estaba al borde del tiempo cuando estableció realmente la iglesia católica, muchos católicos dicen que él es católico y muchos protestantes dicen no, él es protestante y los dos le aprecian y le llaman cristiano, ¿verdad? Pero allí entonces él es un ejemplo de uno que hablaría como Pedro a la gente como amados. Dice, ustedes me han maltratado, me han esclavizado, pero yo creo que Dios les amó de tal manera que dio su Hijo unigénito a morir por ustedes y yo estoy dispuesto a dar mi vida para morir por ustedes si es necesario para ganarles al Señor Jesucristo. Así encontramos que él quería advertirles de peligros espirituales, como él mismo había sido advertido de peligros espirituales que podría atraer la gente a paganismo, a estos célticos que estaban allí, o a lo mejor más tarde a diferentes perversiones de cristianismo que ellos estarían atraídos para adorar esas cosas. Y si uno adora más que Jesucristo, no puede ir al cielo. Y él quería decir, mira, ustedes que de verdad son cristianos deben, como mis amados, tener amor por el mundo, pero no está atrapado del mundo, no atraído por el mundo. Así que usted tiene que crecer en Cristo para evitar estos peligros. Y yo les tengo mucha simpatía. Va a ser difícil para usted servir al Señor Jesús cuando el mundo se va a burlar de ti. Pero las malas religiones van a querer atraparles y extraviarles de la verdad. Pero ustedes son mis amados. Y así quiero darles aquí unas maneras que usted puede evitar los peligros y ser fiel a servir al Señor y bendecido por el Señor que dio su vida por ti. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por San Pedro, por cómo nos instruye aquí, cómo crecer en Cristo, cómo evitar peligros espirituales, cómo ser protegidos, Señor, por medio de su gracia. Así ayúdanos, Señor, a glorificar al Señor Jesús de esta manera. Y así, Señor, evitar los peligros espirituales, pero crecer en el Señor para ser protegidos. Y entonces ayudar a otros como amados de ser protegidos. Porque todos somos muy malos, Señor. Nunca me sorprende cuando alguien dice, oh, este pecador está actuando como un pecador. Pero lo que me maravilla es que tú amas a los pecadores y puedes perdonar cualquier pecado y cambiar cualquier vida.
No importa la vida que hayan vivido, no importa el error en que han andado con cualquier religión falsa. Pero tú, Señor, de tal manera amaste el mundo que dio a su Hijo. Y cuando uno se entrega a ti, ya puedes demostrar un amor sobreabundante a cada uno. Así ayuda, Señor, que podamos mirarnos unos a otros como amados y advertirnos y ayudarnos unos a otros a vivir para el Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Pedro 4 veces en este capítulo llama a la gente amados y con cada vez les tiene una lección diferente. Versículos 1 y 2 dice, amados, tened memoria de estas cosas para guardarte en el amor de Cristo, para seguir sirviendo al Señor. Y así nosotros debemos tener en memoria la palabra de Dios y las verdades que Dios nos enseña. Luego tenemos en versículo 8 que, amados, quiero ayudarles a evitar ignorancia, porque el mundo es ignorante e ignoran a propósito las verdades y el diablo quiere usar eso, pero quiero que usted evite ignorancia por conocer la palabra de Dios, creer la palabra de Dios y ver cómo servir a Dios. Amados, quiero que ustedes tengan buenas cosas en memoria para guardarles, que ustedes eviten ignorancia. Versículo 14, lo que leemos, amados, procurar con diligencia ser hallados. Yo le animo para ser diligente, para evitar el mundo y las cosas mundanas. Hace falta mucho esfuerzo, mucha energía, diligencia para preservarte en la santidad y en la verdad. Y finalmente lo que vamos a enfatizar esta mañana es versículo 17. Amados, deben guardarse de la maldad, del diablo, de los malos, para no caer y para no alejarse del Señor. Así que vamos a leer versículos 15 al 17 para comenzar y mirar aquí 3 peligros que Él usa para advertir a los amados. Versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Dios, Señor, es para salvación. Hablamos de esto la semana pasada hasta aquí, que porque tarda el Señor su venida, y una razón es porque Él quiere salvar a la gente y quiere darles tiempo para arrepentirse para que puedan ser salvos. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Cuando uno sigue la mentira de los malos que tuercen la escritura, no puede ser salvo. Pablo dice en Romanos 6, 1 y 2, por ejemplo, Romanos 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Primero hablan de la gracia como algo que le perdona, por eso usted puede seguir pecando. Y si Dios le perdona de tanto pecado, por más pecado que hace, más se ve la gracia de Dios en perdonarte. Así que pega mucho para que Dios pueda recibir mucha gloria en perdonarte de todo lo malo que tú eres. Perseveraremos en el pecado, puesto que ya soy perdonado, puedo vivir la vida como yo quiero. Muchos creen en eso, ¿verdad? Hay un nombre, antinominalismo, ¿verdad? Para eso, en la teología. Pero el hecho es que hay personas que dicen, mira, yo soy perdonado. No se preocupe de mí si yo fumo, si yo bebo, si corro con mujeres, si yo digo mentiras, si soy deshonesto. ¿Qué importa? Porque yo soy salvo. Yo creo que Jesús pagó por mi pecado
Yo creo que Jesús perdona a todos los que creen en Él y tuercen lo que significa creer en el Señor Jesucristo. Tuercen la idea de la gracia de Dios por decir, no importa cómo yo viva porque estoy perdonado. Y el Señor dice, no. Si yo de verdad he sido salvo del pecado, salvo no solo de la pena del pecado, de la consecuencia del pecado, que es el infierno, pero salvo del pecado mismo, entonces, ¿cómo voy a seguir viviendo en pecado si mi salvación fue para no pecar más? Así que la salvación es primero para salvarme del reino del pecado en mi vida y segundo, de la consecuencia del pecado. Somos salvos, dice Romanos, del pecado y de la muerte. Primero del pecado mismo, de la práctica de pecado. Segundo, de la consecuencia del pecado, que es muerte, que viene a todos los que no son salvos. Pero muchos tuercen hasta hoy en día. ¿Qué importa que yo haga cosas porque yo creo en Jesucristo? Yo creo que Jesús me perdonó de todo pecado. Así que como Él perdona todo pecado, no importa que yo no haya cambiado mucho, que no he dejado de pecar tanto. Y dice, esto es el mundo torciendo. Amados, si ustedes son amados, que tengan advertencia de este peligro primero, los que tuercen la Escritura, especialmente tuercen la idea de la gracia de Dios. Y veremos esto en versículo 18. Crecer en la gracia y conocimiento de Jesucristo. Usted tiene que crecer en gracia verdadera. No lo que las falsas religiones dicen que es gracia, como Dios te perdona así que peque como quiera. Pero versículo 17 dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sean que arrastrados por el error de los inicuos. Segundo, ellos quieren arrastrarnos como San Patricio, los esclavizadores, esclavizándole para otras cosas. Lo que pasa es que el diablo quiere que seamos esclavos del pecado otra vez y que nosotros nos erremos, que nos extraviemos. Cuando dice allí nos arrastran por error, la palabra error es la idea de errar, de ir por un camino errado, por extraviarse del mal camino. Y así es que ellos nos dan errores, como hemos estudiado la otra semana, del capítulo 3, versículos 5 al 9. Dice allí entonces que Dios no va a cumplir sus promesas. Han pasado muchos años y todavía no ha venido el Señor como prometió. No necesitas confiar en Dios a cumplir sus promesas. Además, Dios no creó el mundo como la Biblia dice en 7 días. No nos creó como diferentes que los animales para tener una actitud, un espíritu diferente que animales. Somos nada más que animales. No hay una creación para hacernos necesitar obedecer al Señor. Y además de eso, habla de un diluvio. No pasó un diluvio de todo el mundo. Dios no juzgó todo el mundo por su pecado. Y así que no se preocupe, como no había un diluvio, tampoco vendrá Dios para juzgar toda la tierra en el futuro. Así que no habrá una segunda venida de Cristo que va a juzgar todos los malos y enviarlos al infierno. Hasta en las últimas semanas hay un gran debate porque el Papa de la Iglesia Católica dijo algo como, yo no creo que habrá casi nadie en el infierno. Casi todos creen en Jesús así o no van a ir a escapar del infierno. Y muchos están diciendo, yo creo que habrá muchos en el infierno, ¿verdad? El camino es ancho, como dijo el Señor Jesús. Pero así es que quieren torcer la verdad de compasión por la gente, pero así no habrá juzgado de todo el mundo que no cree en el Señor Jesús. Si alguien es medio sincero, que dice que busca a Dios, él será salvo.
No necesitas saber de Jesús. Yo sé que la Biblia dice que hay un solo nombre en que ser salvo, y sin ese nombre en Hechos 4:12, sin ese nombre de Cristo nadie será salvo. Pero yo creo que si alguien no conoce el nombre de Jesús, pero es un hombre sincero, no hay problema. Dios lo contará como si él hubiera creído. Y así encontramos muchas mentiras para arrastrarnos. Primero, tuercen la Escritura. Segundo, nos arrastran por su error para que no creamos solo en Jesús para ser salvos, sino creemos otras mentiras por allí. Y así que dice, cuidado con los que tuercen la Escritura, cuidado con los que le arrastran para posiblemente su religión, porque quieren adeptos, quieren sus ofrendas, quieren tu servicio, y así que quieren mucho número de gente en su iglesia para tener poder político, ¿verdad? Y así que arrastran para errar de la verdad. Y dice en versículo 17, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.